Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos a abrir la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. Y yo quisiera el día de hoy que todos los que trajeron su Biblia me hagan el favor de abrirla y la vamos a leer. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, y si Dios lo permite vamos a leer todo el capítulo. Voy a comenzar entonces en el verso 1 leyendo de esta forma. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a todas horas? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes.
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un pasaje extraordinario y tan rico. Y por supuesto, como dijo Gustavo hace un momento, el día de hoy, por todas partes del mundo, se predica y se celebra la resurrección. Curiosamente, yo no quiero hablar del tema de la resurrección de Cristo, aunque ustedes saben que es uno de los temas pivotales del cristianismo. La Biblia es una secuencia que Dios nos da que tiene varios picos, por así decirlos, picos o momentos más importantes. Alguno puede decir, la creación es un momento muy importante, porque no es sino la conclusión de la planificación de Dios, que crea los cielos y la tierra y que crea al ser humano. Es un gran momento. Y luego tenemos nosotros la historia del ser humano hasta el momento del pecado. Y el pecado es otro de esos momentos, aunque no será un momento pico para arriba, será para abajo, pero es un momento verdaderamente importante. Y se da lo que se menciona aquí. Por la muerte de uno, o por el pecado de uno, o por el pecado de Adán, entra la muerte a todos, dice la palabra. Y entonces nosotros nacemos y vivimos con una naturaleza pecaminosa. Acaba de decir, tuvimos entonces la apariencia heredada, la terrenal. Ya tendremos la espiritual, dice, pero lo que tuvimos fue la imagen del terrenal, dice, es decir, la imagen de Adán. Y entonces es eso que se llama en teología la naturaleza adámica, o la naturaleza humana, o la naturaleza caída, o la naturaleza pecaminosa, como le quieran decir. Pero entre más años tiene uno, más va viendo que el ser humano es irremediablemente caído, degradado, etc. El ser humano no tiene nada absolutamente bueno en sí, hasta que Cristo le salva, hasta que Cristo mora en el ser humano. El ser humano no puede ni siquiera acercarse a Dios, porque ni el temor de Dios, ni el deseo de Dios, ni el amor tiene en su corazón, porque no existe por esa naturaleza pecaminosa, hasta que Cristo se apiada. Y por eso la Escritura dice, no lo amamos nosotros, sino que Él nos amó de primero. Bueno,
Pero luego entonces vemos la historia de la humanidad hasta que llegamos a un momento clave también, uno de esos momentos álgidos de la Biblia, el llamado a un hombre que se llama Abraham, que le cree a Dios y que le es contado por justicia. Es una cosa maravillosa, porque es justificado Abraham por su fe. Y entonces de Abraham saca Dios un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Con qué objetivo? Lo he dicho muchas veces, con el objetivo de sacar de ese pueblo a su propio hijo. Y entonces llegamos a un momento, por supuesto que ahí hay una serie de historia, hay una historia de enseñanzas, está toda la ley, está el tema del código moral, el código ético que Dios nos da, los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegamos entonces al Nuevo Testamento y se cumplen todas las profecías en un momento pivotal de la historia universal, de la historia de la Biblia, que es la encarnación de Dios. Dios se hace hombre. Es una cosa extraordinaria que solo la podemos creer porque el Espíritu Santo nos ha dado el espíritu de fe. Decía E.W. Kenyon que hay dos clases de conocimiento. El conocimiento natural, el que entra por los sentidos, por los ojos, por los oídos, por el olfato, por el gusto o por el tacto. Es el conocimiento natural. Es el conocimiento que recibe el ser humano o por su cuerpo, llamémosle así. Pero decía E.W. Kenyon, hay uno superior, el conocimiento por revelación. Es lo que nos revela el Espíritu. Esta revelación que vemos en Pablo, el entender que Dios Todopoderoso, el Dios infinito, decidió hacerse hombre, vivir en la tierra, estar sujeto a lo que nosotros estamos sujetos, demostrarnos cómo vive alguien que tiene el Espíritu Santo y después ir a la cruz, otro momento monumental, ir a la cruz del Calvario por nosotros y morir en la cruz del Calvario y luego resucitar. Son momentos cumbre de toda la Biblia, ¿no? Ahí entra ese mensaje que les debo de la victoria y el triunfo, cómo venció al diablo y cómo lo exhibió públicamente. Y luego, en esta resurrección, nos lleva a nosotros. Abre el camino, por eso dice, Cristo las primicias, Cristo el primogénito. O sea, abre el camino para que nosotros podamos resucitar con Él. Pablo aclara. Solo que se los digo, no todos van a resucitar porque algunos no van a haber muerto. Es básicamente lo que está diciendo. Los que duermen resucitarán primero y los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Pero todos recibiremos un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial. Y luego entra a expresar que no es la misma clase de cuerpo, pero acá hay un versículo que es lo que yo quiero. Solo termino la historia y regreso al versículo. Entonces Dios de ese cuerpo o de esa iglesia saca a la novia y de la novia vendrá la esposa y entonces llegamos a otro momento cúspide que es cuando el Señor cuando el Señor ya ha vencido a todos sus enemigos y los pone por estrado de sus pies y entonces dice la iglesia reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Es una cosa maravillosa, la narrativa, la narración bíblica es extraordinaria. Pero dentro de este concepto de la resurrección existe un concepto maravilloso del que no se habla mucho, que está aquí en el versículo número 36. Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Este concepto se lo debo aquí al hermano Rocky Scofield, que está aquí sentado con nosotros, que por lo menos hará 15 años que hemos compartido lo que él llama, y ahora yo llamo porque ya lo hice mío, la muerte de la visión. Miren, dice necio, léalo conmigo porque vale la pena que usted ponga sus ojos sobre la palabra. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si el grano cae a tierra y muere, lleva mucho fruto, dice la palabra. No voy a decir de una manera sencilla que se cae de simple. Ustedes tienen unos maíces en su mano. Si no hacen nada con los maíces, ¿qué pasa? Nada. Pero si agarran esos maicitos, 2, 3, y los ponen en la tierra, ¿qué va a pasar? Van a nacer muchas mazorcas y muchísimos maíces, ¿es cierto o no? Bueno, esto es el principio de la muerte de la visión. Póngame atención porque ya estamos hablando de la resurrección y vale la pena hablar de este tema extraordinario. Nosotros tenemos visiones,
Tenemos sueños. Yo enfatizo una y otra vez que el lenguaje del Espíritu Santo, de acuerdo al libro de Hechos capítulo 4, consiste en sueños, visiones y profecía. Dios Todopoderoso tiene esa manera de hablarnos. Nos da un sueño, nos da una visión, nos da una palabra profética que nos dirige, que nos incentiva, que nos empuja, que nos guía, que nos lleva. Es la manera de Dios de despertar en nosotros la fe. Es la manera de Dios de despertar en nosotros no voy a decir la visión, puesto que es lo que nos da, la ambición, pues, el deseo de que esa visión se haga realidad. Y de esa manera nosotros concebimos un sueño. Lenguaje del Dr. Cho, quedamos embarazados de una visión, así decía el Dr. Cho. Entonces estamos embarazados en nuestro espíritu de una visión y caminamos en esa visión y la creemos. Y voy a darles el mejor de los ejemplos, extraordinario ejemplo. Abraham: yo te voy a dar un hijo y una descendencia y una tierra prometida. Mire qué promesa. Pero pasa 1 año, y 2, y 3, y 4, y Abraham tiene 75 de edad. Así que a los 5 cumple 80, y después 85, y después 90, y después 95, y después 100, y su señora es estéril. No voy a hablar yo de Ismael, no voy a tocar ese tema. Estoy centrado en Isaac. ¿Qué pasa con la visión? La visión a veces se muere, queridos hermanos. Ya no da más. Es decir, para Abraham se murió. ¿Por qué sé que se murió? Porque humanamente se murió. La esposa le dijo un día: mira, no te das cuenta, mírate en el espejo. Somos mayores. Yo ya me cesó la costumbre de las mujeres. Además, toda mi vida fui estéril. No va más. No sé si saben esa expresión, no va más. Ya no da. Ya esto se acabó. Y hay un momento, queridos hermanos, en que nosotros que tenemos una visión y que tenemos un sueño, tenemos que aceptar que humanamente se murió. Ojo con humanamente. Quiere decir que yo ya no puedo hacer nada para que viva. Quiere decir que ya no tengo recursos. Un hombre de 100 años con una esposa estéril no tiene recursos humanos para que suceda. La visión se acabó. Y cuando eso pasa, dice: necio. Miren el versículo: necio, si no se muere, no va a vivir. Es como el grano que cae a tierra. Si no muere, yo no sé si ustedes saben, yo no sé mucho de botánica ni sé mucho de agricultura, pero sé suficiente para saber que la semilla cae en tierra y la humedad de la tierra la destruye, la mata, la fuerza a reventar. Depende de qué semilla se trate, pero básicamente con todas. Y cuando se revienta, ¿qué sale? Vida. Sale vida de ahí. Y entonces brota una ramita en la tierra que está buscando una hojita verde, que está suave, tierna, que está buscando la luz. Y se va a convertir en un árbol frondoso, dependiendo por supuesto de qué sea. Este es el principio de la muerte de la visión. Llega un momento en que humanamente se acabó. Humanamente se murió. No hay ningún otro recurso que podamos usar para que pueda suceder esa visión. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Simple y sencillamente porque esto, la verdad, si no es por el hermano Rocky, yo jamás lo había oído en mi vida. Y miran cómo lo he vivido, no que lo haya aprendido, lo he vivido una y otra vez. Cuando llega al límite de las fuerzas humanas y se acabó y no va más. Ya no damos más. No hay manera de que nosotros podamos hacerlo vivir. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que ahí se produce la rendición total del ser humano. Que por supuesto, si siguen la secuencia que vimos, no viendo a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, y con el espíritu de fe, creemos por lo cual hablamos, entonces de todos modos creerá que va a haber un milagro. En el fondo del corazón se espera ese milagro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando muere la visión? La muerte de la visión consiste en que el ser humano, nosotros, ya no podemos hacer nada por la visión más que dejarla morir.
¿Y qué pasa cuando muere? Pasa lo que pasó con Abraham, que entonces es Dios el que soberana y sobrenaturalmente produce un fruto. Pero es Dios, es de Dios. En ese sentido, Isaac es de Dios, es sobrenatural, totalmente sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Y cuando Dios produce ese fruto, entonces se cumple lo que dice la palabra. Espera la visión, no mentirá, vendrá, espérala, no fallará y no llegará retrasada. Ahora, el tema es que cuando se da la muerte de la visión, puede ser que nosotros contribuyamos a enterrarla, a sepultarla completamente, que no le añadamos fe, que no entendamos este principio. Y entonces se dan cuestionamientos como este: es que Dios no lo hizo, entonces era mentira la profecía. Ya viste, entonces no era cierto. Y se dan todas esas cosas, ustedes lo saben. Se dan, el ser humano también tiende a ser bastante infantil debido a la ignorancia. Pero expresa cosas tontas simplemente por no conocer suficiente. Entonces, puede ser que nosotros mismos terminemos de matar esa visión y que no tengamos la fe para esperar la resurrección de la visión. Ahora, cuando la visión resucita por la mano de Dios, ustedes saben lo que la palabra dice: cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y entonces es Dios el que lo hace. ¿Y quién se lleva toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración? Entonces se da un milagro. Entonces la visión es sobrenatural. Entonces es Dios quien lo hace. Y nosotros, con nuestros sueños, pequeños, medianos, grandes, como sean, con nuestras visiones, con nuestras ambiciones, discúlpenme, siempre, absolutamente siempre, vamos a enfrentar estos momentos. Vamos a enfrentar el momento donde parece que no sucedió. Bueno, no pierdan jamás la fe, ni se cansen de esperar, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios sobrenatural. Y si Dios lo habló, lo va a hacer. Qué linda palabra. Respecto a la visión, espérala. No mentirá, vendrá. Espérala, porque vendrá y no llegará retrasada. La visión no miente, la palabra de Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios habló algo sobre tu vida, lo va a hacer. Ahora, ¿qué sería la posición correcta? Sería que yo estoy expectante en fe. Por cierto, ¿saben qué quiere decir paciencia? ¿Saben qué quiere decir la palabra paciencia? Quiere decir estar expectante en fe. Eso es lo que quiere decir paciencia. Por eso la prueba produce en nosotros paciencia. Y la paciencia es estar esperando cómo va a actuar Dios, porque sé que va a actuar. Porque si Él habló, lo va a hacer. Y si Él dijo una palabra de profecía sobre tu vida, y si el Señor te habló en el corazón, y si el Señor te habló a través de la palabra, y si el Señor te habló a través de un sueño, y si el Señor te dio a ti una convicción, espérala, porque vendrá. No mentirá, no llegará retrasada. Espérala, porque vendrá. Dios lo va a hacer. Y además es mucho mejor que lo haga Él a que lo hagamos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, como su servidor, que somos un poco obstinaditos, forzamos todas las cosas para hacerlo nosotros? 1000 veces, pero no funciona tampoco. Claro que el ser humano quiere hacerlo y quiere hacer todo lo que pueda hacer para lograr. Pero Dios no necesita empujaditas de nadie. Dios no necesita ayuda de ninguno. Dios quiere ser Él el que se muestra como nuestro Dios y Padre Celestial. El Shaddai, el Todopoderoso, más que suficiente. Entonces, querido hermano, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Las personas quieren que todo se haga
Todos somos así, creo yo, todos los seres humanos. Queremos que se haga como nosotros queremos que se haga. Bueno, con los años aprendemos que no es como nosotros queremos que se haga, sino como Dios quiere hacerlo. Dios tiene un propósito. Y dentro del propósito de Dios, que es mucho más grande que el de nosotros, Dios da ciertas palabras y ciertas visiones y ciertos sueños y ciertos dones y ciertos ministerios, y todo lo lleva a Dios hacia el fin supremo. Somos parte de ese plan supremo, de ese plan ulterior de Dios. Y nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, yo lo digo de esta manera, es reconocer, administrar y optimizar los dones que Dios nos da. Esa es nuestra responsabilidad, hacer lo que nosotros sabemos y podemos hacer, lo que nos instruye la palabra. Pero dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y este es el principio de la muerte de la visión. Cuando Dios visita a Abraham, cuando Sara se ríe y cuando queda esperando y cuando nace Isaac, ¿quién fue? ¿Quién fue? No cabe ninguna duda de quién fue. No cabe ninguna duda de quién cumplió su palabra. Hubo que esperar 25 años. Cuando se mira la vida de Moisés, hubo que esperar mucho, y todas las plagas. Seguramente que Moisés quería que la cosa pasara en la primera de las plagas. Seguramente, me imagino yo. Bueno, no sé si él era como yo, pero si hubiese sido como yo, hubiera esperado que pasara casi que antes, ¿verdad? Pero no, hay que tener paciencia. Hay que tener la fuerza de la esperanza. Y hay que ver las cosas que no se ven como que si fueran. Y no hay que poner los ojos en lo que se ve porque es temporal, sino en lo que no se ve porque es eterno. Así que usted ahorita clame al Espíritu de Dios que le recuerde a cada uno esas palabras, esas visiones, esas profecías, eso que Dios ha hablado sobre su vida, eso que Dios ha hablado sobre nuestra iglesia, eso que Dios ha hablado sobre nuestro país. Mire, hermano, no quedará ni una sola cosa sin que Dios la cumpla. Porque Él habló, y si Él lo dijo, lo va a cumplir. Así que respecto de la visión, podemos saber que no mentirá, vendrá, no nos defraudará, esperémosla, porque vendrá y no llegará retrasada. Una vez prediqué un mensaje que llamé Desempolvando tus sueños, porque muchas veces teníamos el sueño de Dios y estábamos ahí expectantes, pero pasó el tiempo, a lo mejor no 25 años, pero pasó el tiempo y nosotros ya desanimados tomamos el sueño y lo metimos en una gaveta, en la gaveta del olvido. A lo mejor perdimos nosotros la esperanza de tener ese milagro, de tener esa reconciliación, de tener ese crecimiento, de tener esa bendición, de tener etcétera, 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 etcétera. Cualquier milagro. La gente que se pierde el milagro es únicamente la gente que tira la toalla. Es decir, que se olvida del sueño. Por eso yo decía en ese mensaje, invitaba a todos, desempolven sus sueños, porque el Dios de milagros está aquí con nosotros.